Buenas, vamos a hablar hoy sobre Almas en Pena de Inisherin, o las Banshees de Inisherin. Esta película es cuanto menos curiosa, y es que va con una trampa, por tal y como se cuenta la propia historia. Porque para entender la lección y la moraleja final que te intenta contar Almas en Pena de Inisherin, necesitas cierta dosis de inteligencia emocional, una mínima, para entender esta película. Porque la película juega con la percepción de tus hechos bastante bien, presentándotela desde una perspectiva muy concreta, la cual es precisamente la trampa donde reside esta película. Y yo reconozco haber caído en esa trampa en un primer momento. Después de haberla visto en el cine, reconozco que en un primer momento la malinterpreté, incluso casi no me gustó, pero luego la entendí. Y me di cuenta que esta película y esta historia tenía unas capas mucho más profundas para entender y para reflexionar. Y que independientemente de la época en la que esté ambientada, aunque eso también juega un papel bastante importante en lo que es la narración y en los personajes por cómo son ellos, independientemente de la época, la película y la historia apela a sentimientos humanos que cualquiera podrá entender, así que es una lección bastante eterna. Bien, vamos primero con lo evidente, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Cuál es la moraleja, lección final de Almas en Pena de Inisherin? Y es que hay que dejar a la gente en paz, cuando te lo pida. No seamos unos pesados, no vayamos detrás de ellos, no seamos unos vampiros tóxicos emocionales. Cuando una persona te pide, te está diciendo, déjame en paz, deja a esa persona en paz. No sigas insistiendo, no sigas yendo detrás, por Dios, déjala tranquila. Y porque eso es precisamente lo que hace el protagonista, a través del cual vemos la historia. Y es que en realidad en Almas en Pena de Inisherin, el villano es el protagonista, aunque quizás no sea tan aparente desde un primer momento. Y lo importante que hace esta película es que no te presenta unos antecedentes, te planta directamente desde la primera escena de apertura, nada más empezar, te planta el conflicto. Y es que dos personajes, dos supuestos amigos, ya no se llevan bien. Al menos uno de ellos, personaje secundario o el protagonista secundario, Colm, le dice a Patrick, que es el protagonista, dice, ya no me caes bien, me aburro contigo, déjame en paz, no quiero tratarme más contigo. Sí, se puede decir y criticar que en un primer momento es un poco mal educado, un tanto grosero con él al pasar tan radicalmente de él, pero en su defensa hay que decir que después él se corrige, reconoce su error, se disculpa y dice, lo siento por haberme portado tan mal contigo, pero es que realmente no quiero tener nada que ver contigo. La cuestión es que tú no conoces los antecedentes de esa amistad, la conoces a través de lo que dicen las personas que están alrededor del protagonista, sus conocidos, por lo que se supone, y además la propia impresión del protagonista, que él dice, siempre hemos sido amigos, pero tú no has visto esa amistad, no les has visto interactuar anteriormente, no sabes cómo eran de coñazo, o aburridas o inteligentes esas conversaciones que tenían Patrick con Colm. Entonces realmente no tienes margen para juzgar realmente quién tiene razón. Y puesto que ves la historia a través de Patrick, a través de su perspectiva, en un primer momento compartes con él la incredulidad y la confusión de toda la situación, pero a medida que avanza la historia te vas dando cuenta de que realmente él es el tonto del pueblo. No es tan el tonto del pueblo porque hay otro chaval que tampoco le cae bien a nadie, pero vas descubriendo que en realidad de Patrick todo el mundo se ríe a sus espaldas, nadie le toma en serio y nadie le tiene un respeto real como de autoridad o respeto como persona. En ese sentido, Colin Farrell creo que hace un buen papel de tonto de pueblo irlandés. Supongo que tiene base a ello en el sentido de que él es simplemente irlandés, pero yo realmente no conozco a ninguna persona irlandesa de Irlanda que sea del ambiente rural o de un contexto rural. Por lo tanto, yo no puedo decir realmente si hace bien de alguien una persona del pueblo rural irlandesa, pero voy a tomarle la palabra de que sí. En fin, la cuestión es que yo en un primer momento viendo esta película caí en la trampa y empaticé más con Patrick, aunque me estaba dando cuenta de que sí, el tío no tiene muchas luces en realidad, pero es como que en un primer momento caí junto con el protagonista en la intención de querer saber por qué había dejado de tratarse Colm con él, de cuál era la razón de fondo, esa razón oculta y cuál era ese dolor que él llevaba soportando, porque tal y como se expresa en la película, cuando él está en el concesionario con el cura le pregunta que qué tal va tu desesperanza o tu desesperación. Entonces entiendes que hay algo oscuro dentro de él que le atormenta, lo cual no se revela, y yo en un primer momento pensé que eso era una incógnita que se deja en el aire suelta, que no se resuelve en la película, pero es que realmente después me di cuenta que no hace falta en realidad, de que precisamente
precisamente Colm le da a Patrick todas las respuestas y todas las justificaciones que necesita una persona. De que si te dice, oye, me aburro contigo, eso ya es razón más que suficiente como para que una persona no quiera estar contigo. Es una razón completamente loable. ¿Y por qué lo sé? Porque después de haber visto esta película, otra persona en mi vida que me conoce bastante bien me dijo muy acertadamente: date cuenta de que tú has hecho lo mismo que Colm en más de una ocasión en tu vida con varias personas. Es decir, yo también en mi vida he conocido a personas con las que he sentido que me aburría, que no me aportaban nada en la vida, y educadamente yo les había dicho: mira, no quiero seguir teniendo nada que ver contigo, esta amistad o el inicio de esta amistad no me está aportando nada, así que sigamos cada uno nuestros caminos. La suerte está en que precisamente esas personas supieron entenderlo y seguimos caminos diferentes. Entonces, al pensar eso y habiéndole dado vuelta a ese recuerdo y habiendo pensado, ¿y si esas personas a las que yo dejé en el pasado se hubiesen seguido insistiendo? Ahora que lo recuerdo, hubo un caso de una persona que me siguió insistiendo, lo cual fue una auténtica pesadilla, y es precisamente lo que vive Colm en esta película cuando Patrick no para de darle el coñazo. Y podríamos pensar, ¿es exagerado entonces el hecho de que Colm se corte los dedos? ¿De que a lo mejor se ha vuelto loco? En realidad no, el tío le estaba atormentando de tal modo, hasta tal punto, de que le estaba afectando físicamente. Entonces era la manera de Colm de mostrarle de que mira lo que me estás provocando, lo que me estás haciendo, déjame ya en paz, por favor. Pero no había forma de que lo entendiese. Y además que Patrick es una persona que no sabe estar sola, no conoce la soledad y no sabe estar consigo mismo. Siempre necesita algún tipo de compañía. Es decir, es como un vampiro emocional. Y esto se expresa muy bien cuando su hermana, que tampoco le caía bien a la gente del pueblo, pero porque ella era más inteligente que los demás, y en general por la época y por el ambiente rural. Esto es una historia ambientada al inicio del siglo anterior, al inicio del siglo XX, cuando la población mundial no estaba tan alfabetizada como lo está ahora. Es decir, la gente era más tonta. Y de normal, antes comúnmente, cuando había alguien que leía libros, y esto es una idea que también se expresa en la película, cuando había alguien un poco más inteligente que los demás o que leía libros, era alguien rarito. Así era la hermana de Patrick. Ella no se sentía encajada en ese pueblo, aunque vivió ahí toda su vida, y a la mínima oportunidad que se le presentó con un trabajo nuevo fuera, en otra isla más grande de Irlanda, pues se escapó sin dudarlo ni un solo momento, abandonando a toda esa gente, o más bien gentuza, e incluso a su hermano, quien también era un vampiro emocional que no sabía estar solo. Cuando la hermana le preguntó si él conocía ese sentimiento de estar solo, él la llamó de loca, dijo: ¿pero tú te has vuelto chalada o qué? Por otro lado, Colm es una persona que representa que él, por un lado, se ha dado cuenta de la fugacidad del tiempo y de que a lo largo de su vida él ha dejado escapar precisamente ese tiempo y se le está terminando, y antes de irse de esta vida quiere dejar un legado, algo más grande detrás de sí, algo por lo que será recordado. Él tiene aspiraciones incluso más grandes que toda esa isla, su espíritu ha superado el tamaño de esa isla, él sueña con cosas más grandes que ese pueblo, que esa población, que esa gente tan sencilla, y él quiere dejar un impacto para el mundo. Aunque hay un momento también curioso e interesante en esta película, que es cuando la hermana también le recuerda que tú tampoco estás tan alejado de la sencillez de esta gente, de la gente con la que has compartido toda tu vida. Y es cuando Colm precisamente hace como una especie de discurso diciendo precisamente que quiere dejar algo más grande que él y que toda la humanidad, para la propia humanidad, comparándose él mismo con Mozart, pero se equivocó de siglo, y la hermana, que puesto que es un poco más lista que todos ellos, le corrigió y dijo: tampoco te creas que eres tan listo, ¿vale? Por otro lado, me ha gustado mucho el tono bastante cómico que tiene la película, al menos en el inicio. Después y sobre todo al final cambia un poco de tono, se vuelve un poco más oscura, porque se vuelve un poco más seria, lo cual no está nada mal. Pero en un primer momento me gustó mucho las bromas y los momentos cómicos que hay entre los personajes, sobre todo para reforzar la idea de que son gente de pueblo, de que son gente rural, y de que todos piensan igual, con un mismo esquema mental y de la misma manera. Y es que al inicio, sobre todo, cuando se introduce el conflicto, cuando Patrick va a su hermana y le dice: Colm ya no me habla, ya no quiere ser mi amigo. Entonces la hermana le hace las mismas preguntas que le hacen después todos los demás personajes del pueblo. Es como que todos siguen un patrón y un protocolo de actuación. Y le dice: ¿habéis reñido? Si siempre erais amigos, siempre estabais en la taberna. Cuando Patrick va a la taberna, el tabernero le pregunta exactamente lo mismo: ¿habéis reñido? Si siempre erais amigos, siempre habéis venido a la taberna. Es como que todos piensan igual bajo un patrón, y eso
es normal, porque si todos viven en un mismo sitio cerrado, viviendo prácticamente las mismas vidas, es normal que todos piensen igual. Y al final se confirma todavía más la toxicidad de Patrick, que se podría confundir con su deseo de venganza y de justicia porque por accidente muere su burra, por lo cual Colm se disculpa y de forma sincera le dice que lo siente mucho de que haya ocurrido eso por su culpa, por su dedo, pero a Patrick le ciega esa ira y entonces él ya quiere verle muerto a Colm. Y aun sabiendo que ha sido un accidente y aunque por mucho que quisiera a su burra, está comparando la vida de un ser humano con el cual tiene que convivir y la de su ganado. Y entonces, en ese sentido, la película tiene un final como con una especie de puntos suspensivos en el cual tú entiendes de que a partir de ese momento lo que se va a desarrollar es un conflicto más grande entre los personajes, como esa típica pelea y rivalidad entre familias o casas de un pueblo que siempre se llevan mal, y además de forma completamente irracional y fanática. Y es que en realidad Colm en esta historia realmente él ha sido bastante racional en ese sentido, y él no ha ido emocionalmente a quemarle la casa, pero eso es lo que sí que ha hecho Patrick. En fin, en resumen y en conclusión, lo interesante de esta película es que lo que hay que hacer es entender que aunque tú veas la historia a través del personaje de Patrick, él en realidad es el villano de la historia, es el malo, y lo que no tienes que hacer es dejarte engañar por su incredulidad y por su inocencia. Tienes que juzgar por lo que le rodea y por cómo interactúan con él los personajes, y esa relación que se crea de esa manera entre tu espectador y el protagonista lo que hace es que os desliguéis. Es fácil empatizar con él, pero eso es lo que no debes hacer, empatizar con el protagonista, y en realidad con los que tienes que empatizar más es con los personajes secundarios que le rodean, porque igual que un vampiro emocional, este protagonista puede succionarte a ti y hacer que caigas en su trampa y de que veas la realidad a través de sus ojos cuando la realidad no es así. Reconozco que esta es una película que me ha gustado con efecto retardado porque me costó entenderla un poco después de haberla visto, después de un rato. Y si os ha gustado también a vosotros y si os ha gustado este vídeo y si os ha resultado de valor, dadle like al vídeo, considerad suscribiros al canal si os gustan otros vídeos que hago y si los habéis visto, y si no, echadles un ojo, y si no, dadle dislike también, y hasta otra.